All Japan Pro Wrestling es una de las empresas más longevas dentro de la historia de la lucha libre mundial, en donde varias leyendas del deporte forjaron su nombre en la empresa fundada por el hombre de 2 metros, Giant Baba. Pero, ¿cuál fue la razón de que Baba fundara esta empresa? ¿Y cómo All Japan sobrevivió a sus primeros años dentro de la escena del progreso? Pues bueno gente, sean bienvenidos a Pro Wrestling Network, mi nombre es Quagga, e inauguraremos una nueva sección en el canal donde entraremos a detalle en la historia de All Japan Pro Wrestling, desde sus inicios hasta la actualidad. En este video hablaremos de los inicios de la promoción y hasta la década de los 80s. Recuerda suscribirte para no perderte nuestro contenido. Y ahora sí, comencemos. Antes de hablar de la empresa roja y blanca, hay que hablar de la Japan Wrestling Alliance, fundada en 1953 por el luchador más famoso en la historia de Japón, Rikidozan. Él llenaba arenas semana tras semana en su sola presencia. Para que se den una idea, el único posible equivalente a Rikidozan en la lucha libre mexicana sería el enmascarado de plata, el Santo. El 30 de septiembre de 1960, Rikidozan debutaría a sus 2 pupilos frente a la audiencia nipona. Uno de ellos era un migrante japonés viviendo en Brasil, donde Rikidozan lo conoció y quedó asombrado por su gran talento con el karate. Este talentoso personaje fue refinado por el mismo Rikidozan y Karl Gotch, que lo convirtieron en un luchador profesional. Su nombre era Antonio Inoki. El individuo que debutaría sería seleccionado por su gran altura que impactó a Dozan, mientras que jugaba béisbol profesional con los gigantes de Yomiuri, Shohei Giant Baba, siendo cortado más tarde a Giant Baba solamente. Baba y Inoki formarían una dupla nunca antes vista de los encordados de Japón, siendo llamados B.I. Cannon. Sería la pareja perfecta ya que gracias a las grandes habilidades a ras de lona y golpes directos de Inoki y el carisma e imagen de Baba, se complementarían de gran forma, ganando varios torneos y campeonatos en el proceso. La popularidad de ambos sería a las nubes en los años siguientes, incluso logrando mantener viva la lucha libre en Japón a pesar de la muerte de su maestro en 1963. B.I. Cannon seguiría como equipo hasta 1971, donde Inoki fue despedido de la JWA tras su fallido intento de comprar la compañía, suceso que causaría que Baba terminara decidiendo no renovar su contrato y abandonara la empresa en 1972. La JWA no soportaría el impacto de perder a los 2 nombres que mantenían el interés de la gente a sus eventos, por lo que cerraría sus puertas en 1973. Regresando un poco a 1972, Baba y Inoki anunciarían que ambos tomarían caminos separados y fundarían sus propias empresas. Inoki creó la New Japan Pro Wrestling en enero 13 y Baba, junto con los hijos de Rikidozan, fundarían All Japan Pro Wrestling en el 21 de octubre del mismo año. Baba esterilizaría los primeros shows de la empresa, junto con el talento que quedaba de las ruinas de JWA, con quienes logró un buen éxito gracias a la popularidad que aún tenía el gigante en la Tierra del Sol naciente. Gracias al éxito que su empresa estaba obteniendo, el gigante fundó la Pacific Wrestling Federation, para ser el órgano que regulara las luchas titulares en All Japan Pro Wrestling. En términos prácticos, esta federación comenzó a unificar pequeñas promotoras japonesas en diferentes zonas del país. Sin embargo, nunca tendrían una gran importancia en el panorama del progreso, ya que el nombre que acaparara a los reflectores era la All Japan Pro Wrestling. A mediados de los años 70, comenzaría una expansión hacia los Estados Unidos, alcanzando una alianza con la National Wrestling Alliance, en la época en donde tenía el control total de la escena norteamericana. Esta alianza le permitiría atraer campeonatos y talentos del otro lado del mundo. Así como su maestro Rikidozan, Baba tomaría de pupilos a 4 jóvenes para que fueran la siguiente generación de su empresa. Estos 4 jóvenes, sin saberlo, cambiarían la escena, no solo de All Japan, sino de todo el progreso. Y ellos eran Atsushi Onita, quien fue el primer graduado del dojo, y era tan querido por Baba que llegó a pensar en adoptarlo. Tomomi Tsuruta, quien fue visto por Baba en los Juegos Olímpicos de 1972, celebrados en Múnich, dentro de la rama de la lucha grecorromana, donde demostró su gran talento y quien fue la primera persona en ingresar al dojo de All Japan. Genichiro Shimada, luchador de sumo recién retirado a pesar de su joven edad de 26 años. Masanobu Fuchi, un luchador grecorromano destacado. Shimada y Tsuruta fueron enviados por Baba al rancho de los Funk, en Amarillo, Texas, para mejorar sus habilidades luchísticas. En ese paso por el territorio tejano, se enfrentarían a luchadores como Ted DiBiase y Stan Hansen, quienes también eventualmente irían a Japón. Ya regresando de su excursión de tierras occidentales, Baba decidió hacer un ligero cambio a los nombres de ambos novatos, para causar un mayor impacto al público. A Tsuruta se hizo una votación para el público para cambiarle su primer nombre, ya que Baba lo veía como muy femenino, y a Genichiro
optó por cambiar su primer apellido por el nombre que usaba cuando era luchador de sumo, y así nacieron los dos luchadores que marcaron la historia temprana de All Japan, Jumbo Tsuruta y Genichiro Tenryu. Como mencionamos ya anteriormente, durante los primeros años de la empresa, Giant Baba fue la gran estrella de la empresa. Rápidamente se coronaría con el cinturón más importante que tendría la Pacific Wrestling Federation a su disposición, el campeonato peso completo de la PWF. Ese primer reinado comenzaría en 1973 y se mantendría hasta junio de 1978. Durante los años en donde Baba esterilizaba las carteleras, otro campeonato tendría el mismo nivel de relevancia en la empresa, el Campeonato Mundial de Peso Completo de la NWA. Sería defendido en múltiples ocasiones en tierras niponas ante los alumnos de Baba, hasta que en 1974 él mismo obtendría un reinado con el cinturón. Otro campeonato que ocuparía los reflectores sería el título nacional unificado de la NWA, que pocos años después de su creación y hasta su desaparición en 1989, sería llevado a Japón y defendido en esta empresa. Este fue el cinturón que le dio el estatus de estrella a Jumbo Tsuruta, que con un reinado cercano de 3 años, tendría la oportunidad de enfrentarse a leyendas como Mil Máscaras, Ric Flair, Bill Robinson y Jack Briscoe. Hasta cierto punto, para los años finales de esta década, ya todo se había vuelto relativamente repetitivo, por lo que Baba comenzaría a impulsar a los planos estelares a sus otros 3 discípulos a inicios de los años 80. Jumbo Tsuruta sería el escogido por Giant Baba para ser el siguiente ace de la empresa, por lo que se le dio un empuje tremendo, siendo el ganador del Champion Carnival en 1980, siendo el primer japonés que no se Baba en ganarlo, así como la Real World Tag League en 1978 y 1980, junto a su maestro el mismísimo Giant Baba. Pero el momento de consolidación de Tsuruta como la nueva cara de la empresa sería el 22 de febrero de 1984, donde derrotó a Nick Bockwinkel para ganar el campeonato mundial pesado de la AWA en un Nippon Budokan lleno hasta las lámparas y convirtiéndose en el primer japonés en ganar el título, donde la gente corrió al ring para levantar en brazos a Jumbo por su victoria. Por otro lado, Genichiro Tenryu tendría la oportunidad de considerarse como la siguiente joya de la empresa, escalando posiciones considerablemente en las carteleras, hasta establecerse en el estatus que había ocupado Tsuruta la década anterior y había quedado vacante. Mientras tanto, a Atsushi Onita se le encomendó la misión de ser el ace de los juniors de la empresa, por lo que Baba le dio varios oponentes para lucirse como su compañero de dojo, Masanobu Fuchi y Chavo Guerrero Sr., quien trajo el campeonato internacional junior de la NWA con él, para así convertirlo en el campeonato más importante de la división. Onita y Guerrero intercambiarían el título en varias ocasiones hasta que en 1985 Atsushi Onita se tendría que retirar debido a las múltiples lesiones en su cuerpo, y así Fuchi volvería a la cara principal de la división de los 80s. La historia de Onita no acabaría ahí, ya que en 1989 regresaría al mundo de la lucha libre, para revolucionarle de una manera nunca antes vista con una nueva empresa. Pero ese es otro tema para otra ocasión. Mientras eso ocurría, también Jumbo hacía equipo con Genichiro Tenryu, ambos llamados Kakuryu, donde ganarían la Real World Tag League en 1984 y 1986. También ganarían los títulos internacionales en pareja de la NWA 2 veces, pero todo esto acabaría en 1987, en donde después de perder los títulos con los Road Warriors, ambos compañeros de generación se traicionaron el uno al otro para irse en caminos diferentes. Tsuruta disfrutaba el éxito individual y también en equipo, ya que él junto a Yoshiaki Yatsu, en 1988, unificarían el campeonato en parejas de la PWF y el campeonato internacional de parejas de la NWA para convertirlo en el campeonato mundial de parejas de All Japan. Tenryu formaría un stable llamado Revolution, donde reclutaría a Sushihara y Samson Fuyuki, estrellas de la recién cerrada International Pro Wrestling, y los novatos Yoshinari Ogawa y Toshiaki Kawada. Revolution, con el liderazgo de Tenryu, dominaría varias divisiones de All Japan Pro Wrestling, ganando el campeonato mundial de parejas de All Japan en 3 ocasiones, con la combinación de Tenryu Hara, y los campeonatos All Asia 3 veces con la combinación de Kawada y Fuyuki, quienes se llamarían Footloose. Tsuruta y Tenryu se enfrentarían por el resto de la década de los 80s en una rivalidad sin fin, enfrentándose por los antes mencionados campeonatos en parejas, intercambiando victorias y derrotas el uno al otro, así como varias luchas con el campeonato internacional pesado de la NWA, campeonato mundial pesado de la PWF y el campeonato nacional unido de la NWA en la línea. Mientras la guerra entre Jumbo y Tenryu ocurría en el plano estelar de All Japan, también tendríamos un suceso en la cartelera media que cambiaría la historia de la lucha libre japonesa para siempre. Giant Baba logró comprar los derechos del personaje de Tiger Mask. Sería un joven luchador que recién regresó de una excursión de México,
donde aprendería a moverse con las cuerdas gracias a su maestro, La Fiera. Este joven luchador debutaría como Tiger Mask 2 en 1984 y se enfrentaría a varios luchadores junior como el Pirata Morgan, Jerry Estrada y los oponentes clásicos del primer Tiger Mask, Dynamite Kid, Kuniaki Kobayashi, ganando varios campeonatos de la división en el proceso. La popularidad del nuevo Tiger Mask era buena, tanto que Baba lo mandaría a Occidente a luchar en equipos junto con él en la edición de 1986 de la Crockett Cup, así como algunas luchas contra Jumbo Tsuruta y Genichiro Tenryu, todas acabando con derrota para el joven enmascarado. A finales de esta década, la relación de trabajo entre la NWA y el Japan Pro Wrestling terminaría, esto debido a la pérdida de poder de la primera empresa en Occidente, por lo que Baba ahora cambió su estilo de promoción para su empresa, ya que se centraría su atención a luchadores firmados exclusivamente por él. Este cambio los llevaría a implementar otro cambio importante, crear su propio campeonato mundial. El 18 de abril de 1989 ocurría una lucha de unificación entre el campeón internacional pesado de la NWA, Jumbo Tsuruta, en contra del campeón peso pesado de la PWF y campeón unido nacional de la NWA, el tejano y múltiple veces ganador de la Real World Tag League, el salvaje Mr. Lariat, Stan Hansen. Esta lucha fue física a más no poder, y en casi 18 minutos, Jumbo Tsuruta se alzaría con la victoria, demostrando él por qué es el ace de All Japan durante la década de los 80s, convirtiéndose en el primer campeón triple corona en la historia. Ahora con un campeonato propio de la empresa, Jumbo Tsuruta reanudaría su guerra contra Genichiro Tenryu, donde ambos intercambiaron reinados con el cetro máximo de All Japan, en grandes luchas con el público del Nippon Budokan como espectador. Pero todo esto acabaría abruptamente en abril de 1990, donde Tenryu anunciaba su salida de All Japan Pro Wrestling, junto con varios luchadores, y fundaría su propia empresa llamada Super World of Sports, que consiguió una alianza casi inmediata con la WWF, por lo que Revolution se disolvería automáticamente y dejando a Tsuruta sin rival en la parte alta de la cartelera. Baba tenía que renovar de nuevo la parte alta de sus carteleras, ya que le dejaría muy claro a Tenryu que no volvería a poner un solo pie en All Japan, mientras que el gigante siguiera con vida, y podemos confirmar que cumplió con su promesa. El 14 de mayo de 1990, un mes después de la salida de Genichiro, All Japan Pro Wrestling presentaría una lucha en equipos entre Tiger Mask 2 y Toshiaki Kawada en contra de Samson Fuyuki y Yoshiaki Yatsu. El combate transcurría en la media cartelera y sin presentar nada fuera de lo común, hasta que inesperadamente Tiger Mask le pediría a Kawada que le quitara la máscara en medio del ring. Este aceptó, y Tiger Mask revelaría su rostro frente al público nipón, quien empezaría a corear su nombre con el asombro de tal suceso. El nombre de este joven se quedaría escrito en los libros de la historia de la lucha libre mundial: Mitsuharu Misawa. Después de obtener la victoria en el encuentro, el joven Misawa retaría al héroe de su infancia, Jumbo Tsuruta, a una lucha mano a mano en el Nippon Budokan para declarar que es la nueva generación que había llegado y que estaban listos para tomar su lugar. Pero eso ya es adelantarnos mucho en esta historia, y mejor aquí lo dejamos por el día de hoy. Si quieren ver más partes de la historia de esta legendaria empresa, déjenlo en los comentarios. También, ¿cuál parte de la historia de All Japan les gustó en este video? Les recuerdo que pueden suscribirse para más contenido en el canal, así como activar las notificaciones para no perderse de nada, y dejar su like en el video si es que les gustó. Gracias por llegar hasta el final, y nos vemos en el futuro. Hasta la próxima.